Bueno, bienvenidos. Acá estamos en Artistas de Entre Casa, hoy visitando a un maestro de la fotografía argentina, Juan Tramnik. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por aceptar esta visita y acá estamos muy contentos de poder meternos de alguna manera en tu casa, una indiscreción. Nosotros muy contentos de recibirte porque en realidad las visitas son tan escasas en estos momentos que siempre son bienvenidas. Claro, yo esto me lo inventé justamente para poder visitar gente, sea así. Estamos tratando de salir Y de sí, alguna manera, pero bueno, cuidándonos, por supuesto. cuidándonos, claro, es verdad. ¿Qué va a ser? Así que, bueno, estamos en tu casa, vemos que tenés una pequeña exposición atrás tuyo. No sé si es toda obra Sí, tuya. no, este es un pasillo que conecta la parte, digamos así, de los dormitorios y de mi estudio con la parte de adelante en donde doy las clases, está el living de la casa, el comedor y demás, y es en realidad mi fotogalería. En Tu realidad, más que pequeño San fotos Martín. mías, sí, tal cual. Es como de alguna manera una fotogalería pequeña en donde tengo obra de colegas con los que intercambiamos trabajos o algunas fotos que me han obsequiado y bueno, nada, sí, se arma una pequeña colección. Claro. Y las que tengo así como exhibidas están ahí, sí. Es la muestra permanente, digamos. Exactamente, de una pretendida Fundación Travnik. Muy lindo. Bueno, porque en tu casa tenés todo, digamos, centralizado en tu hogar. Digamos que el home office no es una novedad Sí. en tu caso. No. Es decir, en realidad lo que tengo centralizado, tal como decís, es todo lo que sería la cuestión administrativa, pero también los talleres. Cuando los doy en forma presencial, los doy acá, en mi casa estudio. Claro. La casa quedó grande con los chicos, los hijos chicos grandes Mm. que se van independizando y entonces en algún momento, ya hace unos cuantos años, más de 15, hemos decidido dejar de trabajar en el estudio que teníamos y 2002, con la crisis del 2002 el estudio se Cerró. cerró Ujú. y centralizamos acá. Sí, sí. Bien, bien. Y me imagino un paso grande en la vida de todo fotógrafo es sacar el laboratorio del baño. Eh, no sé si alguna vez lo Sí, tuviste o si ahora sigue funcionando. sí. Lo tuve en el baño, por suerte. Yo empecé con la fotografía muy joven, empecé Sí, a los 15, 14, y entonces sí, hasta los 20 y pico lo tuve en el baño, después hicimos una pieza en la casa de mi mamá, y bueno, ya después me independicé laboralmente, en el 78 eh, armé mi estudio, y a partir de ahí siempre tuvo laboratorio propio hasta que cerré el estudio. En ese momento ya dejé de tener laboratorio propio, lo compartí con Paula Grandío, una gran amiga que le dice a mi amiga que, que tiene un espacio en su casa como para poder tener el laboratorio. Montamos el laboratorio allí, pero ahora ya hace unos cuantos años que prácticamente no lo uso. mm, Eh, el blanco y las negro. distintas actividades y todo eso. Sí, yo hacía blanco y negro y color, Mm, las dos, los dos tipos de trabajo. Pero bueno, nada, la distinta actividad que uno va tomando en la vida y esta diversidad de trabajos que se me arman con la docencia, la curaduría y mi obra, arman un cúmulo de cosas que hace que sea medio difícil tener el tiempo para el laboratorio, claro. el que hice durante, qué sé yo, sí, 40 y pico de años. ¿Y extrañás el olor No a sé si líquido 50. alguna vez? Eh, Cada tanto se extraña un poco, Mm, pero como fueron tantas horas, es claro, como que también decís, de vuelta, claro. pero sí, a veces se extraña, a Mm, veces se extraña. sí, Nada, uno igual siempre está arriba supervisando, mirando lo que de alguna manera se hace con el trabajo de uno. Claramente hay trabajos hay distintos tipos de obras, algunas obras necesitan, o algunos trabajos de algunos colegas necesitan mucha
mucha presencia del autor o la autora para ver cómo sale el trabajo final, y otros que no lo necesitan tanto, depende un poco de las características de la propuesta. En mi Claro, caso, como claro, venía copiando siempre yo, es como que le imprimía desde el copiado alguna impronta personal, y entonces estoy atento a que eso de alguna manera se replique, aun cuando no lo hago yo personalmente, ¿no? claro. Pero sí, sí, es una faceta muy interesante del trabajo autoral, ¿no? Y ahora copias mucho porque estamos tan habituados a ver las fotos en la pantalla, que bajarla a papel. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuándo? ¿Por qué? Vos sabés ¿Cuántas? que yo creo que es un buen ejemplo para pensar en el mundo virtual y en el mundo real. Las redes, la comunicación que sostenemos ahora con estas plataformas como Zoom, Meet, Jitsi, todo esto, nos dan una ilusión de comunicación. Mm, Yo digo una ilusión porque la remito a la comparación que se establece con la comunicación real. Y es muy importante esta comunicación. Qué sería esta cuarentena tan extendida? No nosotros solamente, sino en todo el mundo. Si no sí, hubiéramos tenido estas formas de poder acercarnos, aunque sea virtualmente, aunque sea de esta manera un tanto módica, si querés. sí. Pero si vos me decís, bueno, pero la vida va a pasar siempre por acá, olvídate. Y yo creo que me encierro a llorar una semana seguida, Y porque sí. No, no, no. entre el abrazo, entre el apretón de manos o el beso, que es una cosa tan nuestra, y lo otro que es algo para mí esencial, que es la aproximación al libro físico, a la muestra física, a la obra colgada física. Eso es, el que me dice que conoce las cosas a través de la pantalla, yo siempre pongo el No. caso de lo que me pasó con algunas obras que nada, pensé que conocía, hasta que las veía en el museo. Y ahí sí. Estamos hablando de la pintura por las cuestiones de tamaño, que todavía es más evidente que mucha de la fotografía que recién comienza a tener estos tamaños más pictóricos, series de mayor tamaño en los últimos años, pero en las últimas décadas. Pero antes no era tan frecuente. No. Pero cuando yo vi Guernica, y lo vi de una manera harto casual Ah, porque no sabía que estaba donde estaba, me di vuelta en el MoMA, que estaba de visitas Guernica en el MoMA, me di vuelta y me encontré con el Guernica al que nunca había visto personalmente, de hace muchos años. Me quedé atónito, no podía reaccionar, claro. porque siempre conocía el Guernica, Mm. pero en una versión, Esa entre cosa comillas, que se siente en el televisiva. cuerpo, ¿no? Cuando uno está Sí, enfrente. tal cual, Es tal cual, una vibración. Burucúa dice tal cual. reverberancia de la obra, como que Es eso, algo emana y uno es eso. cae rendido. Es una reverberancia. Mm. ¿Viste cuando te dicen, me temblaron las rodillas? Eso. Bueno, estas reverberancias Sí, sí, sí. te O hacen frente a un Botticelli y sentir conmover. mariposas en el estómago. Sí, me pasó. Son sensaciones irreemplazables. Me parece que tiene que ver con lo aurático y que de Claro. alguna manera, bueno, esto no lo puede transmitir. No le Bueno, y la foto pidamos también lo a tiene, Salón. porque cuando uno ve una copia de estas hechas en laboratorio por un gran maestro, esa copia que también es un gesto único, la copia a papel. Por eso ahora Y está tan sí, valorada en el mercado la fotografía vintage, le dicen, pero es en sí, realidad sí. fotografía artesanal en el sentido laboratorístico de la palabra. Sí, algo de esto ocurre. Yo también creo que va a pasar esto mismo en unos años con las que ahora son consideradas unas copias, estas copias de chorro de tinta, inkjet print, Claro, que son nuestro nuevo que laboratorio. son nuestro, exactamente, El son nuestro nuevo Photoshop es laboratorio. el cuarto oscuro. El cuarto oscuro, como de alguna manera digital, todavía no es valorado en algunos ambientes. Vamos a ser sinceros, en el coleccionismo de la más alta calidad,
se acepta las copias Inkjet de los trabajos contemporáneos. Si yo voy con una copia Inkjet de mis fotos hechas en los 80, me van a decir, muchacho, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero vos fíjate, Eggleston, por ejemplo, el gran fotógrafo norteamericano, hizo una serie, debe estar copiando, no lo seguí el tema, pero debe estar copiando nuevas versiones de sus trabajos que originalmente se hacían en un proceso que se llamaba dye transfer. Ahora las hace con Inkjet Print. Un juez, ante la demanda de un coleccionista, falló diciendo, es una nueva obra, no vale el reclamo del coleccionista porque esto es un nuevo método de trabajo. Claro. Quiero decir, empieza a tener otro tipo de valoración y probablemente sea una cuestión de años. Yo no estoy discutiendo, por supuesto, el gusto o la preferencia de un coleccionista por un determinado tipo de trabajo. Lo que sí es verdad es que desde lo técnico, lo digital se ha acercado tanto a lo analógico que las excusas o las diferencias van más por lo aurático, que yo creo que sí, Claro. sigue habiendo algo de esto por Bueno, ahora. a propósito de En lo eso, analógico. me voy a adelantar a nuestra presentación de imágenes para hablar Sí. con vos de lo que estás haciendo ahora en Ajá. Instagram. Esto es lo más etéreo de tu producción, lo más contemporáneo en el sentido de que lo estás exponiendo de esta manera. Sí, yo interpreté, después de explorar un poco las cuestiones y de leer un poco, que el Instagram era un medio de comunicación diferente y que podía realmente utilizarlo con unas características particulares. Y si bien en muchos casos lo uso para promocionar actividad o incluso para mostrar algunos de mis trabajos Acá, hechos en otro momento, esto es la evidentemente, actividad. por El paso ejemplo, avisamos que claro, está, esto es lo que está hoy, por ejemplo. que esto está haciendo esto lo estás haciendo por Zoom. Sí, sí. Vos sabés que, bueno, pasé mis talleres presenciales al modo virtual y la verdad que, bueno, quedé realmente muy prendado de las posibilidades que esto ofrece, Claro. muy superiores a las que yo pensaba que podía llegar a No, y tener. aparte la cantidad de gente que en todo el país por ahí soñó alguna vez con hacer una revisión de portfolio con vos y que ahora de esta manera no necesita viajar a Buenos Aires, ¿no? Uno, eso, y que también es bastante manejable. Obviamente, de vuelta, lo presencial no va a terminar de ser reemplazado nunca, pero Claro. las posibilidades que hay a través del uso de estas nuevas plataformas que se han obviamente perfeccionado, sobre todo en este momento de la pandemia, ¿no? Mm. Y bueno, uso el Instagram para subir pequeñas series que hago cuando viajo, todas fotografías con celular o de alguna manera imágenes de carácter así casi familiar. Esto es vacaciones, mi hijo, mi queridísima nuera y mi nietita. Ay, qué tierno. Digo, sí, imágenes que aparecen así, no te digo que como Paisaje un diario, urbano, esta serie tuya paisaje empezó en los urbano, años sí, 80, digamos. claro, Es una claro. continuidad en otro formato, con otra cámara, Y con otra posibilidad de exponer en el momento, ¿no? siempre aparece esta beta del paisaje urbano, ¿no? Mm. Y nada, lo que yo llamo estas epidermis urbanas, que son las cosas que aparecen en los carteles, en las paredes, ¿no es cierto? Y también una serie que ya estoy haciendo muy específicamente con el uso del celular, de flores, Mm. que estas terminan en papel. Este Estas- trabajo, sí, la serie está de flores hechas con el celular. Van a ser unas copias, ya algunas las he mostrado, de muy pequeño tamaño, Ah, qué lindo. un tamaño de 10 por 15. Tamaño flor. Exactamente, tamaño joyita chiquitita, así de flor, ¿no? Mm. Y, y en la parte del Instagram
van con siempre el formato cuadrado, porque me gusta mucho el aspecto de la grilla del Instagram, Ah, el cómo queda esa grilla armada, ¿no? Y bueno, nada, no soy un acá tenemos. recontra especialista, claro, pero me interesa que tenga alguna continuidad. Ahora tendremos que hacer con Claudia, Genial, que yo es me pasé un mi querida ayudante en esto, gran momento. prolijar un poco. Con, Me pasé un gran momento mirando tu Instagram. mira qué bueno. Y sí, es como una exposición, porque esta es obra eh, que uno tiene esa posibilidad de esa cercanía, de ese... Bueno, y la otra exposición online que tenés ya es una exposición online con todo, y creo que es la primera exposición que se hace para ser vista de esta manera, que es Pensar todo de nuevo, de la Galería Rolf, curada por Andrea Yunta, que tiene 5 capítulos y es como una exposición pensada para ver vista de esta manera, ¿no? El capítulo en el que está tu obra es Afectos, que empieza con la obra de De la Adriana. gran Adriana Lestido, y después llega tu serie de adolescencia. Esta es ¿Sí? la de Ana, ¿qué? Acá está. Ujú. Eh, que esta serie, bueno, es maravillosa, absolutamente, y acá tenemos más de esta serie para ver. Vamos a Esta aprovechar. serie, esta serie es de los años 80, del 80, la empecé en el 80, la cerré en el 84. Siempre con la idea de que quizás en algún momento vuelvo a decir, bueno, a ver cómo son los adolescentes ahora en la mirada de Juan. Pero no se termina de concretar. Quizás en algún momento. En aquel momento fue mi primera experiencia con fotografía fuera de la calle. Yo estaba haciendo hasta ese comienzo de los 80, siempre fotografía callejera, muy a la manera cartier-bresoniana, influido por, claro, el humanismo francés, ¿no es cierto?, de Cartier-Bresson, de Jean-Philippe Charbonnier, de Robert Doisneau, ¿no? Y Mm, los argentinos, Sara, Alicia, qué sé yo, Jorge Aguirre, que eran para mí ídolos maestros, ¿no? mm. Y seguro me olvido de alguno que alguien me va a reclamar que me olvidé, pero bueno, son los de alguna manera los que yo digo, bueno, mis inspiradores de ese momento. La verdad, la semana pasada, y este no podría ser un olvido tolerable en este momento, falleció Carlitos Bosch, Sí, que fue para mí el ídolo próximo, el ídolo cercano. Él me llevaba 5 años y cuando nos conocimos yo tenía alrededor de 19, 20 y él tenía obviamente 5 más y nos conocimos en el Buenos Aires y entablamos una relación de amistad bastante fuerte en esa época. Después la vida nos fue llevando por distintos caminos, pero siempre conservamos un cariño y una admiración grande como autor para él, ¿no? Ese fue también un referente extraordinario para mí. mm. Y nada, bueno, este trabajo de los adolescentes fue el primer trabajo que me sacó de esa otra forma de trabajo más callejera, Claro, un más ensayo fotoperiodista. más, sí, 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 de algún modo conectado con la realidad urbana, ¿no? De la gente en la calle, de los ensayos sobre determinados acontecimientos. Y esto fue algo más reflexivo. Yo ya venía trabajando en el estudio, en mi trabajo comercial, y me interesaba mucho el retrato. Y esta fue mi primera incursión con esa temática. La de los adolescentes fue mi primera serie de retratos y a la vez, de alguna manera, un trabajo que me permitió reflexionar mucho sobre el tema del retrato, de cómo alinearme, en qué escuelas, con qué ideas, con cuáles no, con cuáles sí. Como en toda propuesta artística siempre hay bases conceptuales que te manejan o que te inducen a manejar las cosas de una determinada manera, ¿no es cierto? Mm, Y claro. así que esa fue una serie importante para mí, Sí, fue.
Probablemente Maravilloso. la primera serie importante a nivel de la trascendencia o la difusión que tuvo, sí. Como este ensayo de lo que dice Eduardo Carrera en un perfil que trazó tuyo en Anfibia, ¿no? Como que está por encima de la división entre arte y documentalismo. Esa es una gran dicotomía que confluye, ¿no? Necesariamente. Yo lo hablé con Eduardo, al que quiero tanto, y realmente esa nota fue muy buena, muy interesante, Muy y lindo. para mí sí, muy linda. Y ese concepto, vos sabés que para mí es muy importante, porque a veces me preguntan, vos sos un artista, yo soy un fotógrafo. En eso sigo a John Berger, que decía que el poeta era un adjetivo, no un sustantivo, que se lo Mm, pongan los demás. Y acá yo creo que pasa algo parecido. Si para alguien soy artista, fenómeno, pero a mí me interesa la fotografía y la fotografía como fenómeno, mucho más grande todavía que la fotografía únicamente artística, esa que está en las galerías, está en los museos, está en las colecciones. Pero hay otras fotografías también que nos marcan poderosamente en términos de nuestra identidad. Las fotografías que tenemos en los álbumes familiares, que ahora andan de una pantalla a la otra, mostrándonos cómo somos. La fotografía nos ha permitido, de alguna manera, saber cómo éramos de bebés. claro. O sea que antes no se sabía. La Claro. fotografía nos ha permitido ver cómo eran de jóvenes nuestros padres, de dónde venían, si es que vinieron de otros lugares. Esa fotografía también es parte de la fotografía, Claro. sin desmerecer ni quitar mérito, por supuesto, al No, trabajo expresivo autoral. es bárbaro porque yo decía, una figura central de la fotografía, es que estás, digamos, cubrís el espectro entero, porque desde que sos académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, tenés tu carnet al día de Agra, la licenciatura en fotografía, que es la primera instancia, digamos, académica realmente de institucionalizar el lenguaje de la fotografía. La trayectoria de la fotogalería del San Martín que ha dejado una huella para siempre. O sea que esto que vos me decís, que la fotografía en todos sus aspectos, realmente has dado testimonio y lo seguís haciendo, ¿no? Bueno, está bueno que se vea, porque eso habla de una cierta coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno trata de ir haciendo. Claro. Coherencia que a veces también se ve interrumpida por profundas contradicciones como las que tenemos todos. Seguro. Pero sí, a mí me interesa mucho que la fotografía que haga, la manera en que la muestre, sea un poco eso, viste, todo. La fotografía autoral, la fotografía del Instagram, la fotografía... ¿Y por qué no en algún momento hacer una muestra del Instagram, no? Ujú. Eh, esa serie que tengo de los souvenirs, de alguna manera me fascinan los souvenirs, porque creo que también es una manifestación del arte popular, de otra manera, de otra forma, pero para algunos es casi tan importante como, qué sé yo, como la piedad, ¿viste? Como la piedad de Claro, Miguel Ángel me refiero. claro, y sí, Aquel que lo tiene y lo atesora como algo importantísimo, porque para su vida tiene un valor realmente relevante, y bueno, yo a veces digo en las charlas con mis alumnos que una fotografía de un álbum familiar puede ser más importante para la persona que está en ella que la más importante de las fotografías del autor más consagrado. ¿Por qué? Porque a esa persona la remonta a un momento de su vida imborrable y de alguna manera insustituible. Digo, son páginas de un libro, ¿no? Los claro, momentos son páginas de un libro que difícilmente puedas volver atrás. claro. El libro te da la chance, el tiempo no, la vida no. Mm, qué lindo. ¿Y qué enfoque de la fotografía o qué es lo que, digamos, subyace en esta licenciatura en fotografía que hay en la UNSAM, que es una novedad, pero vos no sos nuevo en la docencia, ¿no? Desde el año 71 que enseña fotografía, no vamos a Sí. calcular cuánto, pero eh, ¿qué cosa de aquellos primeros talleres
todavía seguís enseñando en los talleres de hoy? Eh, yo creo que el pensar, ¿no? Antes yo decía el ver fotográficamente. Me parece que es todavía más apropiado, es decir, el pensar y ver desde esta posibilidad que te da el medio fotográfico. Claro, las líneas que separan las distintas disciplinas se han hecho tan permeables que hoy hablar de fotografía solamente es riesgoso, porque uno puede quedar atrapado en estas constituciones de pequeños guetos, pequeñas islas, ¿no? En realidad, yo enseño fotografía porque es lo que soy, o sea, yo soy fotógrafo, es lo que yo he aprendido y de alguna manera he trabajado toda mi vida. Pero eso no quiere decir que no tenga alumnos que de repente están haciendo cosas que no tienen nada que ver con una fotografía directa. Las intervienen gestualmente o trabajan, no sé, convirtiéndolas en objetos. Y sí, me parece que ahí hay que tener una apertura muy panorámica, si querés, de las cuestiones que pasan en el arte contemporáneo. Ahora, en la UNSAM, como es una actividad académica, las carreras en las universidades tienen, por supuesto, distintas materias, distintos profesores que las llevan adelante y demás. Y ahí me ha interesado, y me sigue interesando, la posibilidad de hacer un equipo de gente, de mujeres y hombres que de alguna manera tengan alguna cuestión en común, que para mí es el amor a la fotografía. Claro. Y también una pasión por el transmitir la experiencia, por el tratar de enseñar. Y entonces hay perfiles muy distintos dentro de los docentes de la carrera. Realmente perfiles muy diferentes, ¿no? Gente que fotográficamente uno está alineando habitualmente en distintas corrientes y que tienen que convivir en una carrera. ¿O será que el alumno de una carrera tiene que ser alguien que crezca a la manera y semejanza de otros? Claro. Tiene que tener en su menú de opciones una cantidad de conceptos, todos regidos en la posibilidad, con estas ideas de, bueno, tratamos de elegir a los que creemos ser los más valiosos, los más valiosas, los más Mm, inteligentes, ¿no? mm. Los más inteligentes. No es una palabra bien aplicada y debo corregirla inmediatamente. Los más formados, los que tengan de alguna manera más constancia en el trabajo, no solamente inteligencia, por eso lo quise corregir. Hay Claro, valores que son tan importantes como el de la lucidez o de la inteligencia como para llevar adelante una carrera, ¿no? claro, claro. Y te quería preguntar cómo te hacías tiempo entre todas tus ocupaciones, porque el trabajo de docencia, el trabajo de que sos curador, escribís, el tiempo para producir imagen o para trabajar en tu obra, ¿lo encontrás habitualmente más allá de este tiempo de cuarentena en que por ahí el tiempo es otro, ¿no? Mirá, siempre ha sido un tema y con mis amigos ya no lo hablo más, porque con mis amigas y amigos cuando yo les digo estoy tratando de hacerme de espacio para mi trabajo, me dicen, bueno, está bien, sigue siempre lo mismo. Estoy haciéndomelo siempre un poco a los codazos, pero la verdad es que después de encarrilar, de armar esta última propuesta de cosa diferente que fuera la licenciatura, que estamos de alguna manera con la ayuda de Tito Crobeto, invalorable colega en la dirección ahora de la carrera, de alguna manera encauzándola como para tener un poco más de tiempo y poder volver a retomar ese trabajo. Que bueno, después de un tiempo largo de no encontrar una continuidad de aquellas otras cosas que ya había hecho, empecé a trabajar estas imágenes que creo que estaban también entre las que te mandé, Las que vemos. son unas urbanas color que de algún modo diría que son una continuidad versión 2020, estas son del 2019, ¿no? Ujú. De aquellas imágenes de los paisajes urbanos blanco y negro. Claro, con todos los ayornamientos técnicos, pero por primera vez es como que siento
con estas nuevas técnicas, una posibilidad de decir, bueno, creo que estoy transitando un camino que de algún modo puede ser continuidad de aquel otro. Viste Sí, que si uno agarrase la cámara que usaba en aquel momento, las películas que usaba en aquel momento, es muy probable que la salida resulte un poco más aburrida y no tan desafiante como antes, porque 20, 30 años después hacer lo mismo, ¿no? Es como, sí. por lo menos para mí, me entusiasma mucho la posibilidad de profundizar en esas ideas, en esos modos de ver, pero con estas nuevas técnicas que da lo digital, con copias que de alguna manera termino haciendo en material analógico, en copias sobre papel cromogénico, que revela la imagen con los procesos químicos, pero a partir de una captura con una cámara digital. ¿Qué cámara usas? Y mira, es una cámara no muy complicada, es una Sony X100, o sea, no es... Me agarraste desprevenido porque me tendría que fijar bien, porque las siglas cambian tan rápido Claro. que... Pero creo que se llama X100. Es una cámara pequeña que me permite sacar fotografías en cualquier lugar y con un resultado que para los tamaños a los que yo lo llevo son realmente Claro. muy, muy interesantes. Tito Son- Crovetto, a quien te nombré recién, una vez me dijo, bueno, mira, con las cámaras digitales trata de no enamorarte nunca, como te enamoraste de la Leica, como te enamoraste de la Hasselblad o de la Rollei. Las cámaras digitales te van a romper el corazón en 2 o 3 años, Claro, si son te amores enamoras. pasajeros. Son amores, claro, son amores pasajeros. De modo que a veces se me hacen algunas confusiones con las siglas, pero esta es una cámara nada, pequeña, buena, de infinitamente buena calidad la Sony. Si vos me decías hace 20 años que yo iba a usar una cámara Sony, Te no, matabas de risa. olvidate, olvidate. Como, igual que si me decías hace, no sé, 15 meses que iba a dar clases por el método virtual, te hubiera dicho, no, olvidate, Loco. ¿Cómo nos ni cambió la loco. cabeza esto, no? ¿Y Totalmente. extrañas salir a la calle a sacar fotos? ¿Qué fotos estás pudiendo? ¿Estás sacando fotos adentro de tu casa o no? Saco algunas, pocas. El otro día contaba que realmente una de las pocas salidas que hicimos con mi esposa, con la que estamos guardados muy cuidadosamente, primero por un respeto a, a estas cuestiones que tienen que ver con el cuidarnos todos. Sí, Y segundo, porque aparte de tenemos algunos antecedentes de salud, yo me operé de corazón hace 2 años y pico, entonces tengo que andar con cuidado. Cuando salimos, esos paisajes urbanos color que te decía que estaba haciendo, encontré uno acá a la vuelta de mi casa, acá en la esquina de mi casa. Y obviamente fui y lo hice con el celular. mm, Y les decía en una charla, era una sensación extrañísima el darme cuenta que las imágenes, esas, estaban. claro. Y la doble satisfacción, que yo las podía ver. O sea, no solamente estaban, sino que después de 70 días de estar encerrado, esto era el 25 de mayo y yo me había encerrado el 16 de marzo, ¿Mm? después de todo ese encierro, salí, no solamente las imágenes estaban, yo las podía ver. Que es Las más dos cosas importante. eran igualmente maravillosas. Claro. Este, Así que bueno, en cuanto se pueda, saldré, claro, a seguir buscando esas imágenes, Y a claro, seguir mirando. y a seguir mirando. Qué Sí, lindo. sí, sí. Bueno, qué gusto enorme, Juan, haberte podido visitar. Hermosa esta charla. Te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Eh? No, para mí fue realmente un gusto. Hacía tiempo que no charlábamos. Sí, Sigo mucho tus trabajos, tus notas. Siempre me encanta cómo lo ves, cómo interpretás. gracias. Y las entrevistas que vi también me encantaron. Son un Eh, placer. y bueno, nada, eso. Para mí ha sido un gusto recibirte y espero que la próxima visita pueda ser con un café que te pueda dar Sí, personalmente. de verdad, una visita de las verdaderas. De la verdadera. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias, Juan. Un abrazo Un grande. beso grande,
Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau.